Cómo va cambiando el tema, ¿no? Bueno, ahora nos vamos vamos a refrescarnos un poco con la música de Proclaimers, es el grupo que nos tiene Nacho Coba para esta semana, que es un grupo folk rock formado allá por el año 83, con unos hermanos gemelos con aspecto bueno, de eso, de lo típico de empollones maltratados por el instituto, en fin, esas historias, ¿no? Que tocaron de teloneros en muchas ocasiones. Y bueno, nacionalistas escoceses de izquierda, su ideología está pues muy presente en muchas de sus letras y en ese acentazo que, al contrario, que casi todos sus compatriotas no esconden al cantar. Pero lo que más destaca, especialmente cuando se escucha en España, es su capacidad para construir estribillos pegadizos y animosos. Así que vamos a escuchar este primer tema del grupo. El rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Bueno, pues después de haber estado hablando del cohousing, un tema muy interesante, ¿verdad? Hay que ver cómo vamos evolucionando en las diferentes alternativas sociales que se nos presentan, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a ir a hablar con Nicolás Castellano, que él es periodista de la cadena SER. Para mí es un auténtico placer siempre hablar con él. Bueno, ya ha estado con nosotros en alguna que otra ocasión y es un hombre que sabe tanto, sobre todo
porque lleva las botas puestas, no como otro que estamos aquí en el sofá. Él lleva las botas puestas y va a los sitios clave. Nicolás, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Digo que siempre él lleva las botas, como decían en la película del oeste, con el polvo del camino, no sé quién decía eso, ¿no? Sí, bueno, al final los reporteros estamos todo el día con la mochila preparada, ¿no? El último viaje así grande o la cobertura ha sido el terremoto de Marruecos, que recientemente ha costado la vida a más de 3.000 personas ahí en nuestras tierras vecinas, ¿no? Sí. Y siempre estamos listos ahí para la última hora, así nos toca a algunos, pero bueno, también es importante Claro. que estén otros ahí al otro lado como tú, teniendo una continuidad en los temas, en las entrevistas, los enfoques o los debates que tengas en el programa, ¿no? Claro, yo alucino, yo flipo porque me pongo a pensar, claro, una cosa es lo que yo, en este caso oyente, ¿no? Que te estoy escuchando, que sé, por la mañana con Ángel Barceló en tus intervenciones, igual que en Ucrania, por ahí tal y cual, ¿no? Y yo me puedo imaginar, digo, viejo, pero ¿cómo será eso, no? O sea, cualquier oyente podrá estar pensando, ¿cómo será eso? ¿Cómo van? ¿Están ahí cerca del conflicto? Ahora, por ejemplo, estás comentando lo de Marruecos. O sea, yo creo que no tenemos ni idea de cómo tú, si fueras oyente, ¿cómo verías eso? ¿Crees que es más de lo que nosotros pensamos? ¿Que es menos? ¿Cómo es realmente? Bueno, sin quitarle mérito, sin ponerle más, más narrativa, ¿no? Literaria, es un trabajo más. Hoy en día ser reportero es mucho más fácil que en la época de Manu Leguineche, de mi querido Ramón Lobo, de Rosa María Calaf. Hoy en día los medios de transporte te facilitan llegar a los sitios de conflicto o a los países vecinos muy rápido. Internet te facilita mucho trabajar. Ya la última vez hablamos de Ucrania y cómo estás transmitiendo una guerra con 4G o 5G en directo, en redes sociales, en vídeos, conexiones con televisiones o con radios a través de las aplicaciones de los teléfonos móviles. Y lo mismo pasa con Marruecos y con el terremoto, ¿no? Es muy fácil acceder. Entonces, hoy en día, para cualquier periodista que se dedica a esto, cuando su medio de comunicación le propone o él propone a su medio ir a un sitio, pues la verdad que es mucho más fácil que hace unos años. Y por otro lado también está, bueno, que la convivencia del periodismo del terreno, con lo que mucha gente que nos puede estar escuchando ahora pueda confundir quizás con creerse informado, ¿no? Es decir, ver las redes sociales o que haya gente compartiendo vídeos o supuestos titulares, etcétera, etcétera, eso no es periodismo. Las redes sociales son un vehículo por el que transmitimos contenido, a veces más o menos contrastado, y yo creo que bueno, como periodista y como reportero reivindico eso, ¿no? Que la gente se siga fijando o siga acudiendo a los medios convencionales, a los periodistas convencionales, porque en este mundo de tanta manipulación, ¿verdad? Al final la gente se crea muchos prejuicios, desgraciadamente, en base a mentiras o en base a ideas falsas, ¿no? Mira, Nicolás, y precisamente los medios, porque claro, antes sí estábamos quizás acostumbrados a esa figura, ¿verdad? Del reportero, que estaba ahí en el sitio clave. Pero a mí, una vez que ya entramos dentro de este tsunami de noticias falsas que todo el mundo informa, no sé qué, yo creo que sí, el tema está en ir a los medios, ¿no? A los auténticos medios, ¿no? Pero los medios siguen apostando por ese reportero y por esa figura que antes tenían siempre en esos lugares, o ya no tanto. Bueno, yo tengo la suerte de pertenecer a una radio que va a cumplir un siglo este año, que somos un referente informativo y que tenemos medios económicos para hacerlo. Es decir, yo me muevo o te estoy opinando desde una posición de un medio grande, ¿no? Y soy un periodista de staff, o sea, contratado por la cadena SER hace 23 años. Sin embargo, sí que ha habido una precarización. El periodismo internacional de muchas redacciones en España ha caído. Hay menos inversión, hay menos compañeros en las redacciones de internacional, en periódicos, en televisiones, en radio. Eso es evidente, no podemos negar esa realidad. También es verdad que la crisis económica que ha afectado a los medios de comunicación, por el modelo que tenemos, ¿no? La gente quiere informarse gratis, quiere poner la radio, que le pongamos las noticias gratis, pero no quiere anuncios. La gente quiere entrar en la web de información, donde trabajan un montón de compañeros con mucho esfuerzo y que no le cobren nada por acceder a los contenidos. La gente quiere tener buena información en televisión sin pagar. Pues si no se paga por un contenido que elaboran profesionales, trabajadores, lo que va a pasar es que esas empresas tienen que tener menos trabajadores para intentar seguir ganando dinero, porque son los medios de comunicación
salvo los públicos, son todos empresas que obviamente tienen ánimo de lucro, quieren ganar dinero. Entonces, este es un debate muy amplio. Efectivamente, no podemos negar que hay una precarización de los periodistas y de las redacciones. Eso va en detrimento de la verdad, del derecho a la información, que está en la Constitución y que es un derecho humano también fundamental, y tenemos que convivir con ello. Y sobre las noticias falsas, bueno, pues vamos a poner un ejemplo quizás un poco más evidente, pero estoy seguro que cualquiera de nuestros oyentes no va a llamar al primer fontanero que se anuncia en las redes sociales a que le arregle un grifo roto en casa, una avería en el baño. Va a acudir a un profesional, ¿verdad? A un profesional que lo tenga identificado, a un profesional que esa empresa esté identificada. Bueno, pues a otro nivel, si se me permite la comparación un poco burda, tenemos que volver a tener como referente los medios de comunicación, porque si no, la gente sigue pensando que a Canarias llega mucha gente en patera, cuando en realidad la cifra es muy pequeña y es perfectamente asumible. La gente sigue pensando que el problema de Canarias es que haya llegado población extranjera en los últimos años a Canarias, y ese es el problema de que seamos la sociedad española peor pagada, con más desempleo, con más pobreza infantil. Eso no viene de la llegada de población extranjera, viene de un sistema económico y de unas decisiones políticas que tienen más de 30 años. Pero bueno, es verdad que hoy en día estamos en lo superficial, en lo emocional, y con eso tenemos que convivir también los periodistas. Y en lo rápido, el ejemplo que te has puesto, vamos, lo has clavado, ¿no? Lo has clavado, porque sí es verdad. O sea, nosotros vas a buscar al mecánico, no es a cualquiera, vas a buscar el fontanero, lo que dices tú, ¿no? O sea, vamos a buscar donde realmente es, ¿no? Oye, Nicolás, tú que eres un hombre de mundo, que has recorrido, que conoces África, yo creo que muchas veces nosotros vivimos aquí, pero yo creo que vivimos yo no sé, o nos han montado de una manera que no somos ni siquiera tan conscientes de lo que ocurre alrededor de nosotros mismos, ¿no? Tan cerquita de la costa africana, todo lo que está ocurriendo en África, los movimientos que hay. Yo no sé si vivimos como alejados, como que eso no es para nosotros, pero África, ese norte de África, ¿cómo ves la cosa? Está la cosa de nuevo en efervescencia, ¿no? Sí, estamos asistiendo ahora a una serie de golpes de Estado y a una inestabilidad en el Sahel, especialmente, que es la zona de influencia más cercana a Canarias, que es la que de verdad deberíamos estar atentos, ¿no? Es muy interesante estar atentos a la guerra de Ucrania por todas las consecuencias económicas que estamos pagando en el precio de los alimentos, los tipos de interés que suben las hipotecas, etcétera, etcétera. Es verdad que económicamente la guerra de Ucrania nos afecta mucho, pero securitariamente nos afecta mucho más la situación en el Sahel. Vemos la inestabilidad de Mali desde hace más de 15 años, vemos el golpe de Estado de Níger ahora con cierta preocupación, el golpe de Estado en Gabón, la inestabilidad en Chad, la inestabilidad en Burkina Faso, etcétera, etcétera. Y eso nos tiene que volver la mirada hacia allí y dejar de explicarlo de manera simple. No solo se trata de una revolución de algunos mandos militares de esos países contra la huella colonial francesa o contra los intereses europeos simplemente. Hay muchas más derivadas. Estamos hablando de sociedades empobrecidas, sociedades ancladas en el subdesarrollo, porque las decisiones económicas y políticas sí también de los países como Francia, España, la Unión Europea, les ha condenado a la pobreza, la no condonación de la deuda, el que limitemos la exportación de sus productos agrícolas, el que fijemos nosotros el precio del grano, del arroz o del algodón que cultivan en Burkina, hace que esa población pueda comer más o menos y condenar a muchos miles de niños al hambre durante mucho tiempo. Si a eso le añadimos el cambio climático, si a eso le añadimos las consecuencias de la guerra de Libia, que sigue hoy partida en dos, tenemos una coctelera en el Sahel que necesita que nos preguntemos qué está pasando y que le expliquemos también a la sociedad canaria que hay un porcentaje pequeño de las personas que llegan, insisto, pocos, 15.000 personas que han llegado a Canarias en lo que va de año, es menos que el Heliodoro, ¿no? Es decir, y nos parece muchísima gente. Que esa gente llega también por la inestabilidad. Porque si tú eres un joven de 16, 18, 20 años y tu país está inestable, estás en desempleo, como pasa con muchos senegaleses, que a otro nivel también está viviendo una inestabilidad política. Las elecciones que vienen pronto, porque el presidente Macky Sall encarceló al líder opositor, porque legalizó el partido opositor, etcétera, etcétera. Te tienes que poner en la piel de un pibe que no tiene esperanza, ni económicas, ni sociales, y que ve que su país está estancado en el no desarrollo. Pues yo puedo entender perfectamente que lo hiciera igual que hacían los entonces pibes, hoy abuelos, de Tenerife, de Gran Canaria, de La Palma, que se fueron a América Latina en los años 20 o 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces, me parece que a veces
es normal, ¿no?, que estemos en lo cotidiano, en los problemas cotidianos, en que en Canarias ahora nos paguen poco, muchos de nosotros cobremos por debajo del esfuerzo laboral que hacemos, que estemos pensando después de toda la semana, trabajando un montón de horas y de un montón de problemas, que llegue el fin de semana y que nos queramos distraer con nuestra familia, yéndonos a comer a un restaurante o haciendo deporte. Todo eso es normal. La evasión es normal. Tampoco podemos tener todos los días la gente ahí una metralleta de noticias que te pongan en el espejo de, bueno, tus decisiones económicas o comerciales afectan al otro lado. Pero sí que, como dices tú, oye, hay que estar atentos, no podemos estar ajenos a lo que está pasando aquí al lado, y lo que está pasando aquí al lado ahora mismo es preocupante, pero por otro lado yo te digo que creo que es muy interesante. Creo que esta revolución, este movimiento social, que no me gusta que esté aparejado a golpes militares, eso sí que lo rechazo frontalmente, pero esta revolución de los jóvenes africanos que intentan cambiar sus países y a sus gobernantes, me parece que estamos en una oportunidad de cambio, que si consiguen una verdadera soberanía económica y política de verdad, sin la zarpa colonial o neocolonial europea, me parece que podemos estar ante un cambio interesante. Ojalá sea así, porque será bueno para ellos y bueno para todos. Mira una cosa, y cuando estos cambios que estás comentando, ¿no?, vienen con movimientos militares, que precisamente lo que lo que se vende, ¿no?, que bueno, que en fin, que quieren acabar con el tema colonialista y tal. En realidad, al estar como diría, liderados por esos movimientos militares, ¿tú eso cómo lo ves? No lo ves tan claro entonces, ¿no? Bueno, como te he dicho, no me gusta. O sea, es más puro esa reacción desde la base, ¿no? Rechazo totalmente que los gobiernos se cambien con la intervención armada, digamos, un modelo que se supone que habíamos desterrado hace tiempo, ¿no? Esos golpes de Estado que se daban en todas partes del planeta. Pero es verdad que en los últimos años, y en los últimos 2 años especialmente, en esta zona del Sahel, ha sido tremendo la cantidad de olas de golpe de Estado. Este año solo llevamos 2, y añádele la guerra que hay en Sudán, que es un país enorme ahora mismo, entre 2 bandos, 2 facciones del ejército, que está muriendo muchísima gente y al que no estamos haciendo caso. Es decir, la intervención armada genera violencia, genera muerte, genera tensión, genera la cancelación de las leyes de las que se han dotado esos países. Fíjate, en Níger ahora la amenaza de todos los países de la Comunidad de Estados de África Occidental, que se hizo una amenaza de intervención militar para recuperar al presidente democrático. Eso parece ser que se va descartando. Pero hay una noticia muy simbólica, muy importante esta semana, y es que Francia sale militarmente de Níger. Esa es la primera vez desde que Francia colonizó toda esta zona de África que no hay presencia militar francesa en el territorio de Níger. Bueno, son simbolismos que ojalá contribuyan a que vuelva la estabilidad a Níger, que por primera vez en las últimas elecciones había elegido democráticamente y de manera limpia un presidente. Ese presidente ha sido derrocado por unos militares. Yo rechazo que sean militares los que tomen las decisiones de gobernanza. Tienen que ser los ciudadanos, porque para eso nos hemos dotado de este sistema democrático. Entonces, a ver si todas esas juntas militares que están gobernando estos países cumplen sus promesas, veremos, estaremos atentos, de que en un periodo de transición de 1 año, 2 años, 3 años, depende del país, se aparten, haya elecciones democráticas y vuelvan en estabilidad. Pero desgraciadamente los ejércitos en buena parte del planeta, y especialmente ahora en África, siguen siendo una especie de guardianes de la estabilidad. ¿Qué vamos a decir de Argelia? ¿Qué vamos a decir de Marruecos y del régimen marroquí? ¿Qué vamos a decir de otros muchos gobiernos donde el ejército está ahí atrás? O del propio Egipto, ¿no? Otro gigante africano, donde al final el ejército vuelve a dar un golpe de Estado en contra de los hermanos musulmanes hace 1 año. Bueno, claro. Estamos en un escenario que no nos gusta a ninguno. Así, a mí no me gustan los uniformados ni las armas, lo detesto, a pesar de haber cubierto mucha guerra. Me parece que no generan nada bueno, que puedo entender su función en algún momento dado, pero el cambio no puede venir por las armas, tiene que venir por el pueblo. Precisamente yo creo que lo que hacen los que están arriba es justo lo contrario, ¿no? Mira, una cosa, ¿y cómo analizas tú, Nicolás, el movimiento de Francia? El movimiento de esa retirada, ¿cómo analizas tú eso? Bueno, esto requiere un análisis muy profundo, pero básicamente Francia ha tomado conciencia definitivamente que se acabó el yugo colonial. Es decir, Francia hace muchos años que salió administrativamente de África, ya no es, digamos, la potencia colonizadora, no es la metrópoli, pero el sistema económico del que quedaron muchos de esos países presos fue un sistema económico de deuda,
sistema económico de un banco que comparten, el franco CEFA, que es de creación africana, ¿no? El franco, la moneda que manejan en África Occidental, fue una idea francesa, y muchas de las empresas principales que manejan las materias primas, el uranio, por ejemplo, en Níger, muy importante para las centrales nucleares francesas, y otro tipo de materias primas, todo eso ha hecho que económicamente Francia haya seguido prácticamente colonizando la economía o manejando la economía de buena parte de estos países. Si tú ves como joven o como adulto que tu país no evoluciona, que tu país tiene riquezas, puede tener petróleo, puede tener bauxita en Guinea-Conakry, puede tener uranio en Níger, y muchas de esas riquezas salen, y ves que uno de los principales interventores, el control político, el capital político francés, pues tiene cierta lógica que muchos de esos jóvenes de hoy en día se hayan rebelado y se hayan planteado, y muchos de esos gobiernos o las juntas militares, que hay que cambiar el modelo, ¿no? Por tanto, Francia está asistiendo al desmoronamiento de su sistema neocolonial. Veremos cómo evoluciona esto, porque hay muchos agentes que tienen otros modelos, los chinos, por ejemplo. Estados Unidos tampoco quiere perder su influencia sobre África, y por eso sigue consolidando su alianza con Marruecos. Pero los chinos han llegado para colaborar de otra manera, para establecer acuerdos económicos de otra manera con esos países, y muchos africanos te lo dicen: bueno, los chinos vienen aquí, nos sacan el pescado, en el caso de Mauritania, en el caso de Senegal, nos sacan parte del uranio o el oro en otras partes de África, pero nos dejan aeropuertos, nos dejan autopistas, nos dejan infraestructura. Bueno, yo no seré quien diga si es mejor un modelo u otro, pero lo cierto es que sí entiendo que se revuelva al pueblo africano contra el modelo francés. Y veremos qué pasa a partir de ahora, ¿no? Y puede abrir, hace poco... claro, y puede abrir, Nicolás, ese abanico más hacia China. Bueno, China ya tiene absolutamente sus arpas sobre África. Ya China controla movimientos comerciales muy grandes de África, de exportación de materias primas. África China sobre África para cultivar arroz, para cultivar frutas, para cultivar flores, y está exportando muchas de esas materia prima agrícola desde África a otros sitios. O sea, China ya está en África. China ya hace varias décadas que tiene una estrategia muy consolidada. Y yo creo que China le está ganando la partida a Francia y a Estados Unidos, y por eso toda esa gira que te iba a comentar, la gira de Macron hace unos meses por toda África intentando recuperar la influencia, ¿no? Y fue cuando le dijo el presidente congoleño: oye, ya se acabó, tú no puedes venir aquí a decirnos a nosotros ni cómo son las elecciones, ni cómo son nuestras decisiones económicas, ¿no? Que fue una rueda de prensa muy interesante y muy comentada. Bueno, veremos qué pasa. Lo que yo creo es que más allá de China, de Estados Unidos o de Francia, deberíamos por una vez permitir que los africanos tengan su modelo de desarrollo, ¿no? Y no seamos los demás los que elijamos por ellos. Total. Y bueno, y con esa perspectiva que tú dices, ¿tú crees que también influiría la posición francesa en Marruecos, por ejemplo? Bueno, yo creo que Marruecos se ha dotado de un sistema diplomático que ha aprendido muchos de los franceses, por cierto, en el que ya tiene bastante la sartén por el mango. Y al contar con el apoyo de la administración estadounidense, especialmente se envalentó mucho Mohamed VI con el apoyo de Trump, ¿no? Con ese reconocimiento tácito de la soberanía sobre el Sáhara, etcétera, etcétera. Pues Marruecos se ha convertido en una gente que ahora sí se rebela contra Francia también. De hecho, ahora la pelea que tiene contra Francia llega al punto de rechazar la ayuda francesa para el terremoto. Por eso. Que es bastante simbólico, ¿no? Es muy simbólico diplomáticamente. Yo creo que la influencia de Francia sobre Marruecos a nivel político-diplomático es menguante, cada vez es menor, pero sí, obviamente hay unos intereses económicos todavía muy fuertes que hacen que esa relación sí o sí se tenga que seguir manteniendo. Claro, pero también Marruecos siempre ha tenido ese paraguas francés encima, ¿no? Mira, ya para finalizar... Sí, pero ahora no tienen el paraguas, exactamente. Ya no tienen el paraguas, exacto. Digamos que no se lo ha retirado, pero no hay ese apoyo férreo y cerrado. Por eso Marruecos lo que quiere, lo que está presionando a Francia, lo que está presionando a muchos países, lo ha conseguido con España, con este gobierno actual, es presionar para que Francia reconozca la soberanía del Sáhara, que es de Marruecos, ¿no? Es decir, para decir que el plan de autonomía, etcétera, etcétera, es la única solución. Y Francia se sigue manteniendo en las resoluciones de Naciones Unidas, que era lo que hacía España hasta ahora, hasta que el gobierno de Pedro Sánchez, el año pasado, coincidiendo con el principio de la guerra de Ucrania, o de esta fase de la guerra de Ucrania, pues envió esa carta al rey Marruecos. Entonces, es un poco el tablero de ajedrez de Marruecos, de ir consiguiendo fichitas
para consolidar la soberanía sobre el territorio. Sin embargo, no lo consigue, o sea, en la práctica sí, en hechos consumados sí, pero políticamente eso no está. El expediente sigue en Naciones Unidas y sigue una misión de la ONU en el Sáhara, aunque poco útil, la verdad, para ver si algún día se hace el referéndum de autodeterminación. Sí, claro, pero ya nadie cree en eso, tantos años con la MINURSO y tal, que no hay manera, ¿no? Oye, una cosa ya para finalizar, Nicolás, que te estoy quitando mucho tiempo. Con estas perspectivas que tú estás hablando, desde Senegal, en fin, desde todo el norte de África, en fin, las perspectivas, yo creo que el tema de la migración y todo el tema... No, ¿va a ir a más o se mantendrá? Porque claro, es un poco lo que comentabas al principio. La gente quiere buscarse otras alternativas, no se puede quedar ahí. Cosa que haríamos tú y yo si tuviésemos esa edad y el mismo lugar, ¿no? Sí. Bueno, en realidad el número de personas que se mueve de África hacia afuera es muy poco. Eso es así. El número de personas que llegan pateras desde que llegó la primera patera a Canarias es muy bajo. Menos de los que llegarán hoy en avión al aeropuerto de Tenerife Sur en unas solo 24 horas. Menos de 130.000 personas han llegado en pateras a Canarias desde que llegó la primera patera. Lo digo por dimensionar. Si llega gente, es un drama que llegue gente, es un drama que la gente muera en un viaje desesperado porque no les damos visado, no les dejamos venir de otra manera. Pero yo creo que no me preocuparía tanto porque eso genere un gran desplazamiento de población hacia Canarias, hacia España, que yo creo que no se va a producir. Sí que se está produciendo hacia Libia e Italia, como ven los números este año. En Italia están otra vez siendo de récord. Pero eso ahí me resulta muy interesante poner el foco, ¿no? Tenemos un gobierno fascista en Italia con un discurso muy duro sobre la inmigración y eso no para la inmigración, porque la inmigración no está en el muelle, la inmigración no está en la valla y la inmigración no está en nuestras playas cuando llegan. El motivo, las razones, las causas por las que la gente se mueve están en sus casas, están en sus hogares, están en sus países. Y hasta que no entendamos que esos países tienen que mejorar para que la gente no tenga la necesidad de salir, estaremos, como siempre, con el palo y la zanahoria, ¿no? Y estaremos siempre mirando nuestro ombligo, mirando qué hacer, el Pacto Europeo de Asilo e Inmigración, que básicamente es intentar que no vengan, intentar seguir levantando un muro, cuando después de 30 años queda demostrado que eso no sirve, que la única manera de que la gente no se vea obligada a salir es que mejore sus condiciones de vida en sus países, ¿no? Total, es que lo que estabas comentando ahora me parece súper interesante, ¿no? Es decir, que aunque tengan ese gobierno fascista en Italia, da igual, ¿no? Claro, es que la igual porque el problema es que tiene que salir de allí como sea. Los pocos que salen, insisto, nos pueden parecer 150.000 personas en Italia, nos puede parecer mucho lo que va de año, pero si comparas con 1.000 millones de habitantes que hay en el continente africano, son muy pocos. Pero esos que salen, que son demasiados porque se han jugado la vida, desde mi punto de vista, no vienen porque Meloni o Salvini les digan son escoria, nos vienen a violar, nos vienen a robar y todas estas mentiras, ¿no?, que se comparten los fascistas. Igual que aquí en España, este discurso mentiroso de Vox, de nos invaden o los menas son la desgracia de España y todas estas barbaridades racistas y mentirosas que se dicen, no van a tener ningún efecto en las razones por las que la gente sale de un pueblo de Mali o un pueblo de Níger o un pueblo de Nigeria o de Camerún. Porque las razones que tiene esa persona están por encima de discursos vacíos y estúpidos. Sí. Esos discursos de la ultraderecha son discursos para nosotros, para el público local. Al otro lado eso le suena a chino, si se me permite la expresión, porque saben que tienen que salir, esos pocos tienen que salir para ayudar a su familia. Tendrían que salir porque nos vendría bien para nuestras economías, porque lo seguimos necesitando, mano de obra en todos los sentidos, de la construcción, en el transporte, si lo sabemos en Canarias, en el turismo, etcétera, etcétera. Lo necesitamos porque nosotros no tenemos hijos, porque ya no hay población joven. Pues establezcamos de una vez un sistema por el que la gente venga de manera segura, con su avión, con un permiso de trabajo, y que tengan la oportunidad de trabajar y de ayudar a sus seres queridos. Hay otros modelos migratorios alternativos al de los muros, al de las patrulleras y al del racismo. Hay modelos migratorios como el de Canadá, hay modelos migratorios como el argentino, hay modelos migratorios en otras partes del planeta que no tienen este sistema que mata a la gente y que no sirve para nada. Total. Oye, Nicolás, gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Ha sido un placer, de verdad. Una alegría inmensa y un gustazo el hablar y que de alguna manera pues también tu voz llegue a través por otra vía, pero siga llegando aquí a Canarias. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues yo creo que es muy interesante el tema.